Hace días que trabajo en la restauración de la abadía de San Gregorio. Es un lugar aislado, alejado de cualquier rastro de civilización. Las paredes de piedra gastada por el tiempo y el viento parecen susurrar historias que nadie ha escuchado en siglos. Para los demás, este es solo un trabajo más, pero para mí, es como adentrarse en un pasaje olvidado del tiempo. Hoy, sin embargo, algo ha cambiado. Sofía, tienes que ver esto, me dijo uno de los obreros, su voz cargada de una mezcla de excitación y alarma. Su rostro estaba pálido cuando me acerqué a él, señalando el suelo. A sus pies había una abertura, una especie de trampa de piedra que nunca habíamos notado. Bajé con cuidado, mi linterna iluminando las paredes polvorientas que olían a moho y antigüedad. Allí, entre escombros y restos de lo que parecían ser viejas reliquias, encontré una pequeña caja sellada con plomo. Algo en esa caja me incomodaba. Estaba intacta, cerrada de manera tan meticulosa que parecía haber sido guardada con un propósito muy oscuro. La abrí despacio, con las manos temblorosas, y dentro estaba un manuscrito antiguo, pero bien conservado, envuelto en tela. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que había algo más aquí, algo que no debería estar. Más tarde, en mi laboratorio, limpié con cuidado el manuscrito. El latín antiguo fluía en la página, y cuanto más lo leía, más el horror crecía dentro de mí. No era solo un diario cualquiera, era una confesión. Y comenzaba de manera simple, casi inocente. En el nombre del Señor, que todo lo ve, confieso. Yo, Frater Gabriel, el siervo de Dios, he cometido actos que ningún alma humana debería conocer. Y sin embargo, escribo esto, porque el peso de mis pecados es tal que ni la muerte ni la peste podrán expiarlos. Un asesino. Esto no era la confesión de un hombre arrepentido por faltas menores. Lo que había ante mí era el testimonio de un asesino serial, escondido bajo el manto de la peste negra. Al principio, todo era dolor y desesperación. La peste se extendía por todo el reino como una sombra negra, tomando a ricos y pobres por igual. Vi la muerte a diario, la sentí en cada respiración. El monasterio donde servía se convirtió en un refugio de almas perdidas. Los moribundos venían a nosotros, sus cuerpos cubiertos de bubones, sus alientos apenas un susurro antes de expirar. Y fue en medio de este caos que encontré mi propósito. La muerte estaba en todas partes, pero no todas las muertes eran justas. Me di cuenta de que podía usar este velo de la peste para librar a este mundo de aquellos que nunca debieron caminar sobre él. Empecé con uno, un mercader rico que había venido a buscar la protección de Dios, pero que en su vida solo había servido a la codicia. Lo ahogué con sus propias manos cubiertas de peste. Nadie sospechó, nadie preguntó. Cada palabra era como un golpe. Este Frater Gabriel no había sido solo un monje más durante la peste. Se había convertido en algo mucho más oscuro. Alguien que había usado la desesperación y el miedo de la gente para llevar a cabo sus propios crímenes. Lo que más me aterraba no era solo lo que contaba, sino la frialdad con la que lo hacía. Cada muerte que causaba se deslizaba sin ser notada. Los cuerpos se apilaban junto a los enfermos, y nadie preguntaba si esa alma había caído por mi mano o por la peste. Las almas de los justos se elevaban, y las de los pecadores. Bueno, yo solo les ayudaba a encontrar su destino más rápido. La misericordia no tiene cabida en tiempos de plaga. No pude seguir leyendo. Sentí una mezcla de asco y terror. ¿Cómo podía alguien justificar tal brutalidad? Pero necesitaba saber más. Lo que fuera que ese hombre había hecho, sus crímenes habían quedado sepultados por el tiempo, pero ahora estaban saliendo a la luz. Y esa caja sellada, escondida durante siglos, era la clave para desvelar una verdad que el mundo moderno no estaba preparado para conocer. Cerré el manuscrito con manos temblorosas, como si sellarlo pudiera devolver esa oscuridad a donde pertenecía. Pero el daño
Ya estaba hecho. Había leído demasiado, y ahora no podía dejar de pensar en una pregunta aterradora. ¿Cuántos como Gabriel se habían escondido tras la plaga, usando el caos y la muerte para sus propios fines? No podía detenerme. Tenía que descubrir el resto de la historia. ¿Había más víctimas? ¿Había más monstruos como él? No pude dormir. Las palabras de Frater Gabriel se repetían en mi mente, cada línea impregnada de una fría lógica que me inquietaba más con cada lectura. Al día siguiente, volví al manuscrito. Mi curiosidad venció al miedo, o al menos, eso me repetía. Sabía que debía continuar leyendo. Necesitaba saber cómo había terminado todo. El latín antiguo ya no me parecía tan distante. Al contrario, las palabras fluían con una claridad aterradora, como si las estuviera escuchando directamente de la boca del asesino. Las primeras muertes fueron las más simples. La peste era mi aliada, la coartada perfecta. Nadie sospechaba. Los monjes me veían con respeto, como si fuera un salvador en medio del sufrimiento. Me permitían entrar en las habitaciones de los enfermos, me confiaban la tarea de aliviar su dolor, pero en realidad me alimentaba de su sufrimiento. El mercader fue solo el principio. Pronto comencé a seleccionar a aquellos que creía indignos de la gracia divina, mujeres que vendían sus cuerpos, hombres cuya codicia les había convertido en bestias. Para ellos, la peste era demasiado piadosa. Mis manos se convirtieron en el juicio que ellos necesitaban. Cada muerte me hacía sentir más. La manera en que Gabriel narraba sus crímenes me helaba la sangre. No había remordimiento. Era meticuloso, preciso. Hablaba de sus víctimas con un desprecio que me resultaba espeluznante. Pero lo que más me aterraba era lo fácil que había resultado para él ocultar sus crímenes en medio de una catástrofe. No fue difícil pasar desapercibido. La plaga hacía el trabajo por mí, debilitaba a mis víctimas, las sumía en un estado de desesperación donde el alivio de la muerte parecía la única salida. Solo tenía que acelerar el proceso. Un trago de vino envenenado aquí, una almohada sobre el rostro de un moribundo allá. Nadie hacía preguntas. Nadie sospechaba de mí. Después de todo, yo era un hermano en la fe, un siervo de Dios. Y en medio del caos, ¿quién podía darse cuenta de una muerte más entre tantas? Me imaginé los oscuros pasillos del monasterio, la desesperación de los enfermos, y en medio de ese caos, Gabriel, caminando como un ángel de la muerte, invisible para todos. Me sentí enferma. No era solo el contenido lo que me perturbaba, sino la naturalidad con la que Gabriel había descrito sus crímenes, como si fueran parte de un plan divino. Pero había algunos que no eran tan fáciles. No todos caían tan fácilmente ante la peste. Los ricos mercaderes traían consigo médicos y ungüentos. Las mujeres de buena posición rezaban, protegidas por amuletos y símbolos sagrados. No obstante, ellos no entendían que nada podía detenerme. Uno de los mercaderes, un hombre llamado Pietro, parecía resistir al destino que yo le había asignado. Lo observé durante días, fingiendo cuidar de su alma mientras intentaba encontrar el momento perfecto para actuar. Su cuerpo no mostraba los signos de la peste, lo cual me irritaba profundamente. ¿Acaso se creía inmune al juicio divino? Sabía que debía ser más astuto con él. Me costaba seguir leyendo. La calma con la que Gabriel planeaba cada asesinato, su paciencia, me hacía sentir que estaba leyendo la mente de alguien que había dejado de ser humano mucho antes de escribir esa confesión. Una noche, entré en la celda de Pietro mientras dormía. Le había ofrecido vino y pan bendecido horas antes, una última cena en mi papel de monje devoto. Me arrodillé junto a su cama y le recé, murmurando palabras sagradas mientras deslizaba lentamente la cuerda alrededor de su cuello. El placer que sentí al ver cómo su vida se extinguía fue casi indescriptible, y nadie lo cuestionó al día siguiente. Pietro había caído como todos los demás, un alma perdida en la plaga. Estaba temblando. No había forma,
de que alguien pudiera hacer lo que Gabriel hizo y seguir pareciendo una persona normal. Este hombre había matado a sangre fría, una y otra vez, y lo había hecho con el amparo de la enfermedad, con la confianza de que nadie miraría más allá de lo evidente. Con cada muerte, mi carga se hacía más ligera. Mis manos, que antes temblaban con miedo, ahora se movían con certeza. La peste era el juicio de Dios, y yo, su humilde ejecutor. ¿Acaso no estaba haciendo su voluntad? Los débiles y los pecadores caían a mi paso, mientras que los justos... Bueno, los justos también sufrían, pero ese no era mi asunto. Sin embargo, el verdadero peligro no provenía de los cuerpos infectados, sino de los curiosos. Había algunos entre los hermanos que comenzaron a preguntarse por qué tantas muertes ocurrían bajo mi cuidado. No lo dijeron en voz alta, pero sus miradas eran suficientes para que yo supiera que, tarde o temprano, alguien haría la pregunta equivocada. Sentí un nudo en el estómago. Estaba claro que Gabriel no solo había sido un asesino hábil, sino que había sido lo suficientemente astuto como para saber cuándo estaba bajo sospecha. Comenzaba a preguntarme cómo había terminado su historia. ¿Había sido descubierto? ¿Había escapado? Sabía que el tiempo se acababa. Los hermanos empezaron a hablar entre ellos, y aunque la peste mantenía ocupada a la mayoría, no pasaría mucho antes de que alguno de ellos empezara a sospechar de mí más de lo que podía soportar. Tenía que actuar rápido. Si quería seguir mi obra, necesitaba un plan. No podía apartar la vista de las páginas. Sabía que Gabriel estaba al borde de algo, pero lo que fuera que sucediera después, la siguiente parte de la confesión me daría respuestas que no estaba segura de querer escuchar. La confesión de Gabriel me dejó inquieta, pero también ansiosa por descubrir más. Algo en esas páginas resonaba con un eco antiguo y peligroso, como si los crímenes de ese monje no hubieran terminado con su muerte. Tenía que investigar más a fondo, encontrar pruebas de que todo lo que había leído no era solo el delirio de un hombre consumido por la peste y la locura. Llamé a Lucas, un historiador local especializado en la abadía. Sabía que él sería el único capaz de ayudarme a desenredar este misterio. Cuando le expliqué lo que había encontrado, su escepticismo era evidente, pero accedió a verme de inmediato. Lucas siempre había sido meticuloso con su trabajo. Nos encontramos en su oficina, rodeados de viejos volúmenes y papeles amarillentos que narraban la historia de la región. No esperaba menos de él. Lucas, encontré un manuscrito que parece ser una confesión, de un monje llamado Gabriel, escrito durante la peste negra. Describe cómo usó la plaga para ocultar una serie de asesinatos. Lucas me miró con una mezcla de sorpresa y duda. ¿Asesinatos?, murmuró, ajustando sus gafas mientras se inclinaba hacia los papeles que le había traído. ¿Durante la peste? No hay nada registrado sobre eso en la historia oficial de la abadía. Eso es lo extraño. Todo está en el manuscrito, detallado. Era un monje, un asesino que mataba a la gente, y nadie lo descubrió porque la peste lo cubría todo. Lucas hojeó las páginas, y a medida que leía, su rostro cambió. Si esto es real, esto cambia muchas cosas. Necesito investigar más. Dejó el manuscrito a un lado y comenzó a buscar entre sus propios archivos. No pasó mucho tiempo antes de que Lucas encontrara algo. Registros antiguos de la abadía mencionaban una serie de muertes inusuales durante la peste, pero todo había sido atribuido a la enfermedad. Había un nombre que destacaba: Frater Marius, un monje que había comenzado a sospechar. «Mira esto», dijo Lucas, mientras me mostraba un pergamino casi deshecho por el tiempo. Frater Marius dejó una especie de advertencia. Aquí dice que algunos cuerpos no presentaban los síntomas típicos de la peste: asfixia, envenenamiento, cosas que la peste no causaría. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces Marius sabía. Sospechaba de Gabriel, pero nadie le hizo caso.
El miedo y el caos de la peste debieron silenciar cualquier intento de investigar. Lucas asintió. Su rostro se endureció mientras seguía leyendo. Esos registros son vagos, como si no quisieran ahondar en el tema. Pero hay una cosa clara. Algunos monjes empezaron a sospechar de las muertes bajo su cuidado. ¿Pero por qué nadie lo detuvo? ¿Cómo pudo seguir matando sin que nadie hiciera nada? Porque la peste lo cubría todo, respondió Lucas. Su tono, igual de sombrío que mis pensamientos. Nadie habría investigado en medio de tanto sufrimiento. Si morías, simplemente eras una víctima más. Las palabras de Lucas hicieron que el nudo en mi estómago se apretara más. Frater Gabriel había sido tan meticuloso, tan calculador, y había usado la muerte que ya se cernía sobre todos como su coartada perfecta. Entonces le dije, si Marius sospechaba de Gabriel, ¿por qué no hay más registros? ¿Qué pasó con Marius después de eso? Lucas cerró el libro con un golpe seco. Desapareció de los registros. No se menciona nada más sobre él después de esa entrada. Una sensación oscura se apoderó de mí. ¿Y si Marius también había caído bajo las manos de Gabriel? ¿Y si su silencio fue más que la consecuencia del caos? Sabía que teníamos que profundizar más en los archivos. No podía dejar que este misterio quedara sin resolver. Tenemos que investigar las muertes alrededor de la abadía durante esa época, sugerí. ¿Y si Gabriel no solo mataba dentro del monasterio? ¿Qué pasa si iba más allá? Lucas pareció considerar la idea. Es posible. Durante la peste, los caminos estaban llenos de personas desesperadas, huyendo de la muerte, buscando refugio. Nadie habría notado si algunos desaparecían. Mi mente comenzó a correr con la posibilidad de que Gabriel hubiera sido más prolífico de lo que su confesión dejaba entrever. No solo había usado la peste para matar en secreto a aquellos que consideraba indignos dentro de la abadía, sino que quizás había salido a buscar más víctimas. Lucas comenzó a revisar los archivos, cruzando fechas y nombres. Aquí hay algo interesante. Algunos mercaderes desaparecieron alrededor de la abadía en esa época, aunque nunca se les atribuyó la peste. Simplemente dejaron de aparecer. La verdad comenzó a formarse en mi mente como una nube oscura. Frater Gabriel había sido más que un asesino oculto en las sombras de un monasterio. Había sido un cazador, buscando víctimas entre los más vulnerables, aprovechando el manto de la plaga para seguir con su obra. Si esto es cierto, Lucas, le dije, mi voz temblorosa, Gabriel no solo mataba a quienes venían a la abadía, mataba a cualquiera que estuviera en su camino. Y todo, mientras el mundo se ahogaba en miedo por la peste. Lucas me miró con seriedad. Esto es más grande de lo que imaginamos. Podría haber más víctimas de las que jamás sabremos. Y si Gabriel fue tan cuidadoso como parece, puede que nunca encontremos todas las respuestas. Me estremecí al pensar en lo que podría haber hecho Gabriel. Pero lo que más me preocupaba ahora era que, si alguien había podido hacer esto durante una catástrofe como la peste, ¿podría alguien más intentarlo en tiempos modernos? Mientras dejaba la oficina de Lucas esa tarde, con el frío viento otoñal golpeando mi rostro, no podía sacarme de la cabeza una pregunta aterradora. ¿Y si los monstruos como Gabriel nunca desaparecieron realmente? ¿Y si estaban esperando una nueva oportunidad, un nuevo caos que los escondiera del ojo de la justicia, tal como había sucedido siglos atrás? El eco de las palabras de Lucas seguía resonando en mi mente mientras conducía de regreso a casa. Sabía que Gabriel había sido más astuto de lo que imaginaba al principio, pero ahora parecía que su red de crímenes iba más allá de la abadía, más allá de lo que cualquier registro hubiera captado en ese tiempo. Me costaba aceptar que alguien pudiera matar tantas veces sin ser descubierto, pero todo apuntaba a que la peste negra había sido su cómplice perfecta. Al llegar a casa, el manuscrito estaba donde lo había dejado, sobre la mesa. Su presencia en mi pequeño apartamento
rodeado de tecnología moderna, parecía fuera de lugar, como si el tiempo estuviera desdibujándose. Me senté frente a él, encendiendo una lámpara para iluminar mejor las páginas amarillentas. Esto no puede ser todo, murmuré para mí misma mientras pasaba las hojas con cuidado. Sabía que Gabriel había dejado pistas, pero ¿había más? ¿Algo que aún no había visto? De repente, una palabra escrita al margen llamó mi atención. Era pequeña, apenas visible, como si hubiera sido escrita apresuradamente. Perdón, decía. No estaba en latín como el resto del manuscrito, sino en francés antiguo, el idioma que muchos monjes usaban en conversaciones privadas. Mi corazón se aceleró. No recordaba haber visto esa palabra antes. El manuscrito había sido escrito con precisión hasta ese punto, pero esa palabra parecía una adición. Algo que Gabriel había dejado justo antes de terminar su confesión, como una súplica desesperada. Perdón, repetí en voz baja, intentando descifrar el porqué de esa palabra. ¿A quién estaba pidiendo perdón? ¿A Dios? ¿A las víctimas? ¿O quizás a sí mismo? Volví a concentrarme en la última parte de la confesión de Gabriel. Frater Gabriel había mencionado algo sobre que su obra no estaba completa, que tenía otras formas de purificar a las almas. Lo leí de nuevo, pero ahora con una nueva perspectiva. Los caminos están llenos de aquellos que buscan escapar de la peste, pero no saben que el verdadero mal viaja con ellos. He perfeccionado mis métodos. Ya no es suficiente esperar a que la enfermedad haga su trabajo. Hay otros medios, más rápidos, más silenciosos. He comenzado a experimentar, a encontrar la manera de que sus almas se liberen sin dolor, o al menos, eso es lo que quiero creer. Gabriel había hablado de otros medios. Ya no dependía de la peste. Eso significaba que sus crímenes podrían haber continuado, incluso cuando la plaga comenzaba a menguar. ¿Qué había sido de él después de escribir esas últimas líneas? ¿Había huido? ¿Había sido detenido de alguna manera? Sentí que me faltaban piezas importantes. Decidí hacer lo único que podía en ese momento, volver a la abadía. Necesitaba ver el lugar donde todo esto había sucedido, caminar por donde Gabriel había caminado, y tal vez, solo tal vez, encontrar algo que los siglos no hubieran borrado. La mañana siguiente estaba gris, el cielo cubierto de nubes bajas que parecían presagiar lluvia. Conduje hasta la abadía, el lugar donde toda esta historia había comenzado. Llegué, y el paisaje era desolador. Las ruinas de la abadía se levantaban como esqueletos de piedra en medio de los campos. A pesar del tiempo transcurrido, podía imaginar cómo habría sido en los días de Gabriel. Los monjes caminando en silencio, el olor a incienso mezclado con el hedor de la peste, y en algún lugar entre ellos, un hombre que aprovechaba la muerte para sus propios fines. Mientras caminaba entre las ruinas, me invadió una sensación de opresión, como si el peso de la historia aún colgara en el aire. Podía sentir la presencia de Gabriel, su sombra observando desde algún rincón oscuro. Todo parecía tan quieto, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido aquí, en cómo tantos pudieron haber muerto sin que nadie hiciera preguntas. Recordé lo que Lucas había dicho sobre los registros de Frater Marius, y algo hizo clic en mi mente. Marius había sospechado, pero sus palabras fueron ignoradas o, peor aún, enterradas. Si había alguien en la abadía que sabía la verdad, era él. Decidí buscar en las ruinas de lo que quedaba de los archivos cualquier rastro de información adicional que pudiera arrojar luz sobre lo que Marius había descubierto. Mientras rebuscaba entre los escombros, algo llamó mi atención. Un viejo pedestal, medio derrumbado, al fondo de una pequeña sala que había sido utilizada como depósito. La piedra estaba desgastada, pero aún se mantenía en pie. Me acerqué y debajo de una losa rota descubrí un compartimiento oculto. Mi corazón se aceleró. Era un pequeño espacio lo suficientemente grande para esconder algo. Y allí,
Entre las piedras y el polvo, encontré un paquete envuelto en cuero, protegido de los elementos por siglos. ¿Qué es esto?, murmuré mientras lo desenterraba con cuidado. Lo abrí, y dentro había más pergaminos. Pero estos no eran confesiones, no como los de Gabriel. Eran escritos de Frater Marius. No puedo más. He visto demasiado. He rezado y pedido guía, pero el mal sigue suelto. Los hermanos piensan que es la peste la que nos mata, pero yo sé que no es así. Lo veo en sus ojos, en los ojos de Gabriel. Ha abandonado a Dios. Debo detenerlo, pero temo que si lo enfrento, será mi final. Marius había estado a punto de enfrentarse a Gabriel. Sabía que el monje estaba detrás de las muertes, pero tenía miedo de actuar. La abadía era un lugar sagrado, y acusar a uno de los suyos de ser un asesino era impensable. Aún así, Marius había estado más cerca de descubrir la verdad que nadie. ¿Qué le pasó a Marius?, me pregunté en voz alta. Los escritos terminaban de forma abrupta, sin respuesta, y la sensación de que algo terrible le había sucedido a ese monje me invadió. Tal vez había intentado detener a Gabriel y había pagado el precio. Con los pergaminos de Marius en mis manos, sentí que me acercaba más a la verdad, pero al mismo tiempo, la oscuridad de los crímenes de Gabriel se volvía más profunda. Marius había visto algo en los ojos de Gabriel, algo que lo aterrorizaba. ¿Qué clase de monstruo había sido Gabriel realmente? Y lo más inquietante, ¿había más como él? Me quedé un momento entre las ruinas, intentando procesar todo lo que había descubierto. Pero el miedo ya se había instalado en mí, como si los siglos no hubieran podido borrar el mal que había habitado este lugar. Sabía que, aunque Gabriel estuviera muerto, su legado de terror todavía podía estar oculto en algún rincón de la historia. Mientras me alejaba de la abadía, una pregunta me seguía atormentando. ¿Y si alguien, en nuestra época, encontraba inspiración en los actos de Gabriel? ¿Y si el caos de una nueva era permitiera que el mal volviera a caminar entre nosotros? La oscuridad que sentía mientras me alejaba de la abadía no se disipó al llegar a casa. De hecho, se intensificó. Las palabras de Marius seguían revoloteando en mi cabeza, mezclándose con las de Gabriel, formando un eco inquietante. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Marius había intentado detenerlo y seguramente había pagado con su vida. Pero lo más perturbador de todo era el hecho de que Gabriel había usado el caos de la peste para sus crímenes, y mi intuición me decía que ese mismo patrón podía repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar. Me daba miedo que alguien más pudiera inspirarse en su macabro legado. Abrí mi portátil, decidida a investigar más. Ya no podía limitarme a los antiguos manuscritos. Necesitaba saber si había habido crímenes recientes que encajaran con los métodos de Gabriel. Algo en mi interior me decía que, si realmente había ecos de su maldad en el presente, podría encontrar alguna pista. Empecé por buscar desapariciones recientes en la zona, personas que hubieran muerto en circunstancias extrañas. Fue un proceso largo y tedioso, pero después de un par de horas, algo llamó mi atención. Un pequeño artículo en un periódico local, apenas una nota al pie, mencionaba la desaparición de 2 mujeres que vivían cerca de la antigua abadía. La noticia no daba muchos detalles, pero el hecho de que vivieran cerca del lugar donde había operado Gabriel hizo que mi corazón latiera más rápido. No puede ser una coincidencia, murmuré mientras seguía leyendo. Las mujeres no solo habían desaparecido, también habían sido encontradas muertas en circunstancias que no habían sido completamente explicadas. La causa oficial había sido muerte natural, pero los pocos detalles que se ofrecían sugerían que algo más siniestro podría haber ocurrido. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el salón, mi mente acelerada. ¿Podría alguien estar replicando los métodos de Gabriel? ¿Estaba buscando víctimas cerca de la abadía, tal como lo había hecho siglos atrás?
Una sensación de urgencia se apoderó de mí. Tenía que saber más. Volví a sentarme y busqué los nombres de las mujeres en otros registros. Encontré sus perfiles en redes sociales, fotos de ellas sonrientes antes de que todo terminara de forma tan trágica. Parecían personas comunes, sin conexión aparente con la abadía, pero una vez más sentí que el destino de esas mujeres estaba ligado a lo que había descubierto en los escritos de Gabriel. Decidí que la única forma de encontrar respuestas era investigar las muertes en persona. Debía hablar con alguien que pudiera contarme más sobre las circunstancias en las que habían sido encontradas. Pero no sabía por dónde empezar. Entonces pensé en Lucas. Él siempre sabía cómo desenterrar secretos enterrados en el tiempo. Quizás él podría ayudarme a conectar estos nuevos asesinatos con los del pasado. Lo llamé. El tono de su voz era relajado cuando contestó, pero en cuanto mencioné las desapariciones, su actitud cambió. Sofía, ¿estás segura de que hay una conexión? Los crímenes medievales y estos nuevos casos están separados por siglos, dijo, con cierta incredulidad. Lucas, lo sé. Suena descabellado, respondí, pero hay demasiadas coincidencias. Las muertes cercanas a la abadía, el hecho de que no hay una explicación clara para ellas. Y además, encontré esos escritos de Marius. Todo parece indicar que algo oscuro sigue ocurriendo. Hubo una pausa. Podía sentir que Lucas estaba procesando lo que le había dicho. Finalmente, su voz volvió a sonar al otro lado de la línea, más seria que antes. Está bien, te ayudaré a investigar. Si hay algo ahí, lo encontraremos. Quedamos en vernos al día siguiente. Lucas tenía acceso a archivos policiales antiguos, además de otros registros históricos, y quería revisar todo lo que pudiera encontrar sobre los crímenes recientes. Teníamos que armar un caso, aunque fuera solo para descartar que la conexión fuera más que una coincidencia. La mañana llegó más rápido de lo que esperaba, y con ella, una niebla densa que cubría toda la ciudad. Me encontré con Lucas en su despacho, rodeada de pilas de papeles y carpetas. Estaba listo para ayudarme a descubrir la verdad, aunque, como siempre, no podía evitar su escepticismo inicial. Tengo algunos documentos sobre las muertes recientes, dijo mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. No hay mucha información. La causa oficial es paro cardíaco, pero las circunstancias son extrañas. Abrí la carpeta, temblando un poco. Las fotos de las víctimas me miraban desde las páginas, mujeres que habían sido encontradas en posiciones extrañas, como si hubieran muerto de manera repentina y dolorosa, pero sin señales claras de violencia física. Recordé lo que Gabriel había escrito sobre sus otros medios, formas más rápidas y silenciosas para matar. ¿Era posible que alguien estuviera replicando sus métodos? Lucas, esto es escalofriante. Sus muertes parecen naturales, pero al mismo tiempo, hay algo que no encaja. Es casi como si alguien las hubiera matado sin dejar rastro, tal como Gabriel describió en su confesión. Lucas suspiró, evidentemente afectado por lo que estábamos descubriendo. Hay algo que sí podemos hacer, dijo finalmente. Podemos ir a la abadía y revisar los restos, ver si encontramos alguna conexión física entre lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo ahora. Mi corazón dio un vuelco. La idea de volver a la abadía, sabiendo lo que ahora sabía, me aterraba. Independientemente ahora sabía, pero también sabía que era necesario. Si alguien estaba replicando los crímenes de Gabriel, no podíamos esperar más. Esa misma tarde, volvimos a la abadía, armados con linternas y herramientas para excavar en las ruinas. El aire estaba espeso y el ambiente cargado, como si el lugar aún retuviera los ecos de los horrores del pasado. Esto no es solo un crimen del pasado, murmuré mientras caminábamos hacia la entrada derruida. Gabriel puede estar muerto,
pero su legado sigue vivo. Alguien ha aprendido de él y está actuando de nuevo. Mientras la oscuridad nos rodeaba en las entrañas de la abadía, no podía evitar la sensación de que algo o alguien nos observaba. Algo maligno había despertado nuevamente, y estábamos a punto de enfrentarnos a ello, cara a cara. La atmósfera en la abadía era aún más opresiva mientras volvíamos a salir de la cripta. La oscuridad parecía latir a nuestro alrededor, como si el lugar mismo estuviera vivo, esperando que descubramos los secretos que había guardado durante siglos. La revelación de que Gabriel no había sido el último de su estirpe me perseguía. ¿Quién estaba continuando su legado? Mientras caminábamos de regreso hacia la salida, Lucas se detuvo de repente, su rostro pálido. «Sofía, espera un momento», dijo, su voz tensa. «Antes de salir, deberíamos pensar en qué vamos a hacer con esta información». «¿Quieres decir que debemos quedarnos aquí más tiempo?», pregunté, mirando hacia la entrada. La idea de permanecer en aquel lugar me ponía nerviosa. ¿No sería mejor llamar a la policía y contarles lo que hemos encontrado? «No sé si ellos nos creerían», admitió Lucas, su mirada fija en el suelo. «Esto va más allá de lo que la policía está preparada para manejar. Podrían pensar que estamos locos». Mi mente giraba, sopesando las opciones. Era cierto que la historia de Gabriel y su posible regreso era difícil de creer, pero no podíamos dejar que eso nos detuviera. Teníamos que actuar. ¿Y si hay más víctimas? Necesitamos pruebas que puedan convencer a alguien, dije, recordando el pergamino que había encontrado. Justo cuando pensaba en ello, un escalofrío recorrió mi espalda. Un grito resonó en la oscuridad, seguido por un sonido de pasos apresurados. Lucas y yo nos miramos, y el miedo se apoderó de nosotros. «¿Qué fue eso?», pregunté, mis palabras saliendo en un susurro tembloroso. Sin dudarlo, tomé la mano de Lucas y comenzamos a correr hacia la salida, el sonido de nuestros pasos resonando en el pasillo oscuro. Mientras corríamos, me di cuenta de que el miedo había transformado nuestra búsqueda en una lucha por la vida. Salimos a la luz de la luna, el aire fresco golpeando nuestros rostros. Nos detuvimos para recuperar el aliento, pero el sonido de pasos no se detuvo. Algo nos seguía. Miré hacia atrás, y allí estaba. La figura oscura emergía de la entrada de la cripta. Era alta, casi espectral, y llevaba una túnica negra que se movía con el viento. Mi corazón se detuvo. No era posible. «¡Corre!», grité, tirando de Lucas. Nos dirigimos hacia el bosque que rodeaba la abadía, pero las sombras parecían bailar a nuestro alrededor. El miedo me paralizaba, aunque sabía que no podía dejar que eso me detuviera. Corrimos entre los árboles, tratando de perder a la figura que nos perseguía, pero el sonido de pasos seguía resonando detrás de nosotros, incesante, como un eco de la historia que creíamos haber enterrado. Finalmente, llegamos a un claro. La luna brillaba intensamente, iluminando el paisaje como si estuviera destinado a presenciar nuestra lucha. Sin aliento, nos detuvimos y nos giramos, preparándonos para enfrentar a nuestro perseguidor. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. La figura se acercaba, el viento arrastrando un susurro que parecía llamar nuestro nombre. Fue entonces cuando vi algo en su mano. Era un objeto brillante, una daga que relucía bajo la luz lunar. En ese instante, entendí. Era el legado de Gabriel. La figura se detuvo unos pasos de nosotros, y aunque no podía ver su rostro, sentía la maldad emanar de ella. En ese momento, la verdad se apoderó de mí. No solo era un asesino, sino que era un culto, un grupo que había mantenido vivo el legado de Gabriel a lo largo de los siglos. «Detente», grité, un impulso de valentía brotando de mí. «Sabemos lo que eres, sabemos lo que has hecho». Mis palabras resonaron en el aire, y la figura pareció titubear. Lucas, sintiendo mi determinación, se unió a mí.
No vamos a permitir que continúes. La gente tiene que saber la verdad. Pero, en lugar de retroceder, la figura levantó la daga, su risa resonando como un eco siniestro. La verdad ya ha sido olvidada. Gabriel siempre encontrará un nuevo portador. Yo soy solo un vehículo. Con un movimiento rápido, lanzó la daga hacia nosotros. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía el brillo del metal acercarse. Pero, justo en el último momento, Lucas se lanzó hacia adelante, empujándome a un lado. El cuchillo pasó de largo, hiriéndolo en el brazo. ¡Lucas!, grité, corriendo hacia él mientras caía al suelo. La figura oscura se acercó lentamente, su risa resonando en la noche. «Es un sacrificio necesario», dijo la figura, acercándose a Lucas. «Pero el legado de Gabriel vivirá, siempre». Sin pensarlo, busqué algo en el suelo y levanté una rama gruesa. «¡No!», grité y corrí hacia la figura. La golpeé con todas mis fuerzas, sintiendo la conexión de la madera con el cuerpo del culto. La figura se tambaleó hacia atrás, sorprendida. «No puedes detenerme», dijo, sus ojos oscuros, llenos de furia. Pero ahora tenía la ventaja. «Oh, muy nada. El legado siempre vivirá». Con un último esfuerzo, golpeé la figura nuevamente, y esta vez cayó al suelo, desmayándose. Lucas y yo nos quedamos paralizados, respirando pesadamente mientras mirábamos el cuerpo inerte. «¿Estamos a salvo?», pregunté, la adrenalina aún corriendo en mis venas. «No lo sé», respondió Lucas, su rostro pálido. «Pero debemos salir de aquí y contarle a alguien. Esta lucha no ha terminado». Sin perder tiempo, nos alejamos de la abadía, dejando atrás la oscuridad y el miedo. Sabía que había mucho por desenterrar, que el legado de Gabriel aún podría vivir en otras formas, pero al menos habíamos interrumpido su ciclo por ahora. Con cada paso que dábamos, sentía que la carga de la historia comenzaba a levantarse, pero también sabía que debíamos estar preparados. La oscuridad siempre regresaría,